Tengo 94 años y el miedo más grande que tengo no es morirme y que nadie se dé cuenta lo suficientemente rápido. Déjame contarte lo que nadie te dice sobre llegar a esta edad. La gente cree que la vejez llega con serenidad, con esa paz que tiene quien ya vivió todo, con los hijos cerca, los nietos en el regazo, la familia reunida alrededor de un hombre que llegó al final con la vida cumplida. Eso es lo que sale en las películas. Eso es lo que uno cree cuando todavía es joven y todavía tiene tiempo de creer en ilusiones. La realidad es otra. La realidad es una cama de una plaza en un cuarto de 4 metros cuadrados. Es el ruido del televisor del vecino de habitación filtrándose por la pared delgada. Es la enfermera que entra de mañana, te da el medicamento, te pregunta si dormiste bien y sale antes de que termines de responder. Es el café que se enfría antes de que puedas agarrarlo bien, porque los dedos ya no obedecen como antes. Yo construí puentes, ¿sabes? Puentes de verdad, concreto, acero, cálculo estructural. Pasé 40 años levantando estructuras que todavía están de pie hoy. Hay un puente sobre el río Lerma en Guadalajara que entregué 3 semanas antes del plazo, en 1978. El presidente municipal me estrechó la mano frente a las cámaras. Guardé la foto plastificada durante décadas. Creí que eso era lo que quedaba de un hombre, lo que probaba que yo había pasado por aquí. Pero ¿sabes qué es lo que prueba que un hombre pasó por aquí? Los hijos que se quedan. Y yo tengo 6 hijos. 6. Beatriz, Roberto, Claudia, Marcos, Tania y Sergio. 6 personas que yo vi nacer, que cargaron mi apellido, que crecieron dentro de la misma casa que yo, y ninguno de ellos me visita desde hace 20 años. 20 años. No es exageración, no es forma de hablar. Son 20 años de cumpleaños que pasaron sin una llamada. Son 20 navidades con la silla vacía. Son 20 inviernos en los que yo fui envejeciendo y ellos fueron alejándose. Y yo fui entendiendo de a poco, con la crueldad lenta que solo el tiempo tiene, que esa distancia no fue un accidente. Fue una respuesta al tipo de padre que yo fui. Y es de eso que necesito hablarte, no porque contar duela menos que callar, duele más, pero porque tú estás del otro lado de esta historia todavía con tiempo de cambiar el final de la tuya, y yo no tuve a nadie que me dijera lo que te voy a decir ahora. Nadie me detuvo en medio del apuro y me dijo, Ernesto, para, mira lo que estás perdiendo. Mira a las personas que te están esperando mientras tú miras para otro lado. Nadie me dijo eso. Entonces voy a ser esa persona para ti, aunque para mí ya sea demasiado tarde. Yo era un hombre convencido. Ese es el problema. Los hombres inseguros a veces tropiezan y se preguntan si van por el camino correcto. Los hombres convencidos nunca preguntan nada. Siguen adelante con tanta certeza que no se dan cuenta cuando el camino que están siguiendo lleva al lugar equivocado. Yo creía, con toda la fuerza que un hombre puede creer en algo, que el amor se prueba, no se siente, no se habla, no se demuestra con palabras ni con presencia, se prueba, con resultado, con estructura, con dinero a fin de mes, escuela pagada, ropa en el cuerpo, techo sobre la cabeza. Mi papá me enseñó eso, y el papá de él se lo enseñó a él. Era una mentira que pasaba de generación en generación como si fuera sabiduría, envuelta en orgullo de hombre, y nadie nunca paró para abrir el paquete y ver qué había adentro. Yo trabajaba como quien está huyendo de algo, pero sin saber de qué. Salía de casa a las 6 de la mañana mientras los niños todavía dormían. Llegaba después de la cena, a veces después de que ya se habían ido a dormir. Los fines de semana había reunión, había visita técnica, había problema en la obra que solo yo podía resolver.
Siempre había algo que solo yo podía resolver. ¿Y sabes qué pensaba yo mientras hacía todo eso? Que estaba siendo un buen padre, porque ellos tenían todo. Escuela privada en Guadalajara, tenis nuevos al principio del año, el viaje de graduación pagado, la entrada del departamento para los 2 mayores. Yo les di todo lo que mi papá no pudo darme. Me lo juré a mí mismo. Mis hijos no iban a pasar por lo que yo pasé, pero se me olvidó preguntarles a ellos qué necesitaban, y ellos me necesitaban a mí, no mi dinero, a mí. Necesitaban que yo estuviera en la presentación de baile de Beatriz. Necesitaban que yo supiera el nombre del mejor amigo de Sergio. Necesitaban que yo me quedara en la mesa del comedor después de terminar de comer, solo para platicar, sin apuro, sin el ojo en el reloj, sin la cabeza en la hoja de costos de obra que iba a revisar después. Esas cosas no cuestan dinero, cuestan presencia, y la presencia era exactamente lo que yo no sabía dar. Confundí estar en la misma casa con estar juntos. Pasé décadas creyendo que porque dormía bajo el mismo techo, porque mi nombre estaba en el recibo de la luz, porque aparecía en Navidad y en Semana Santa, estaba cumpliendo mi papel de padre. No lo estaba. Estaba cumpliendo un trámite. Estaba presente en el papel, ausente en todo lo que importa. Y lo peor de todo, lo que más me pesa cuando me quedo despierto de madrugada y no puedo dormir, es que yo lo sabía. No lo sabía con palabras, pero lo sabía en ese lugar profundo que uno tiene dentro del pecho, donde la verdad se guarda aunque uno no tenga el valor de mirarla. Yo sabía que estaba equivocado y seguí, porque parar significaba admitir que estaba equivocado. Y un hombre convencido no admite que está equivocado. Un hombre convencido dobla la apuesta, trabaja más, construye más, prueba más, hasta que no hay nada más que probar. Y las personas que importaban ya se fueron. Hay una noche que no puedo enterrar. 24 de diciembre de 1994. Yo tenía 64 años. Debería haber tenido cordura. Debería haber entendido, después de décadas, qué era lo importante. Pero uno puede vivir una vida entera sin aprender la lección principal. Yo soy prueba de eso. Rosa María había pasado el día entero cocinando. Todavía puedo sentir el olor de esa cocina. El pavo al horno desde las 10 de la mañana, el arroz con pasas que ella solo hacía en Navidad, los tamales que empezó a preparar desde el día anterior con las hojas de maíz remojadas en la tina, ese vapor espeso y dulce que llenaba toda la casa y se metía hasta los cuartos. Ella había comprado una guirnalda nueva, verde con bolitas doradas, y la había colgado en la puerta de entrada con un moño rojo. Los hijos iban a venir todos, Beatriz, Roberto, Claudia, Marcos, Tania, Sergio. Era para ser la primera cena completa en 4 años. Ella había dejado un papelito en el refrigerador. Ern, hoy vienen todos. Trata de llegar temprano. A las 5 de la tarde sonó mi teléfono. El ingeniero responsable de una obra en Zapopan, desesperado. Una viga había cedido parcialmente en la cimentación. Decía que era grave, que me necesitaba, que no sabía qué hacer. Le dije a Rosa María, voy nada más a echar un ojo, regreso antes de las 8. Ella no respondió, solo se dio vuelta y siguió acomodando la mesa. Debería haberme quedado. Cuando llegué a la obra y evalué la situación, yo sabía, lo sabía técnicamente, con la claridad de quien pasó la vida entera haciendo eso, que el problema podía esperar hasta el día 26. No era una emergencia real. La estructura estaba estable. No había riesgo inmediato. Podía esperar. Pero me quedé, porque ahí yo sabía exactamente qué hacer. Ahí yo tenía control. Ahí nadie esperaba que yo sintiera nada, que dijera nada, que fuera nada más que competente. Ahí yo era el ingeniero.
Y ser el ingeniero era mucho más fácil que ser el padre, que ser el esposo, que sentarme en esa mesa e intentar llenar años de distancia con una plática de Navidad. Le mandé un mensaje a Rosa María a las 8 de la noche. Problema grave. No sé si puedo. No era verdad. Podía. Elegí no poder. Llegué a la casa a 00:30. La casa estaba en silencio. La guirnalda apagada. La cocina lavada, con ese olor a detergente que queda cuando los trastes ya se secaron. Entré por la cocina y vi la estufa. Encima de la estufa, un plato cubierto con papel aluminio. Rosa María había guardado mi cena. Comí de pie, solo, con la luz débil que venía de la campana extractora. Pavo, arroz con pasas, tamale frío. No pude terminar. El día 25, de mañana, antes de salir, pasé por el pasillo y en el suelo, cerca de la puerta de entrada, había un envoltorio, papel de regalo rojo amarrado con un cordón, una etiqueta escrita con letra de niña, esas letras grandes y chuecas que hacen los niños cuando están aprendiendo. Para el abuelo Ernesto, de Valeria. Valeria era la nieta, hija de Beatriz. 4 años. Lo abrí. Adentro había un dibujo hecho con crayones de cera en una hoja de papel bond doblada a la mitad. Una niña de la mano de un señor. El señor era más grande que las casas de alrededor, más grande que los árboles. La niña había dibujado al abuelo más alto que todo en el mundo. Me quedé parado, sosteniendo ese papel no sé cuánto tiempo, y después salí a trabajar. El dibujo se quedó encima del refrigerador por 8 años. Cuando nos mudamos de casa, desapareció. No sé si fue a dar a la basura por error. No sé si alguien lo tiró sin saber lo que era. Hasta hoy no lo sé. Valeria tiene 34 años. No sé dónde vive. Ella no sabe que el dibujo desapareció. Quizás ya ni se acuerda de haberlo hecho, pero yo me acuerdo. Me acuerdo de cada línea de ese crayón de cera. Y es esa imagen, ese abuelo más alto que las casas, la que me persigue cada madrugada, porque entiendo ahora lo que ella me estaba diciendo con ese dibujo. Me estaba diciendo que yo era el más grande del mundo para ella, y yo no estaba ahí, y aquí necesito detenerme, porque si hay algo que aprendí de todo esto, es algo que tú necesitas escuchar ahora, no después, ahora. La presencia física no es presencia. Puedes dormir todos los días bajo el mismo techo que tus hijos y ser un extraño para ellos. Yo lo sé porque lo hice durante décadas. Mi cuerpo estaba en la casa, yo no estaba, y los niños perciben con una precisión que asusta. No tienen vocabulario para nombrar lo que sienten, pero lo sienten. Y lo que aprenden, lo que mi hija Beatriz aprendió a los 16 años, esa noche que se quedó sentada sola con el traje de baile en el regazo porque yo no llegué a su presentación, es que no vale la pena esperarte. Segundo aprendizado, tú no eres un proveedor, eres un padre, son cosas completamente distintas. Yo pagué escuela, viaje de graduación, entrada de departamento. Me aseguré de que no faltara nada, y no faltó nada, excepto yo, excepto mi tiempo, excepto mi atención, excepto yo sentado en el auditorio de esa presentación de baile. Tus hijos no necesitan más dinero. Te necesitan a ti presente, despierto, mirándolos, escuchando lo que dicen, aunque el tema parezca pequeño. El tema nunca es pequeño para ellos. Tercer aprendizado. El silencio de tus hijos no es señal de que todo está bien, es señal de que dejaron de avisarte. Por 30 años ninguno de mis hijos me gritó, ninguno me confrontó, ninguno me dio un ultimátum. Ninguno me dijo abiertamente que estaba enojado, y yo leí ese silencio como aprobación, como prueba de que todo estaba bien, que la familia estaba tranquila, que ellos entendían mis ausencias,
No las entendían, habían dejado de reclamar. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo solo fui a entender esa diferencia cuando ya era demasiado tarde. Si tus hijos dejaron de reclamarte las ausencias, no empieces a descansar. Empieza a preocuparte. Déjame contarte cómo es. De mañana, la enfermera Patricia abre la puerta, me pone el medicamento en la mano, me pregunta si dormí bien, le digo que sí, ella sale. Entonces me quedo sentado en el borde de la cama por unos minutos, mirando por la ventana que da al jardín del asilo. Hay un pasto allá abajo que huele a tierra mojada cuando llueve. Es el único olor aquí que me recuerda algo bueno. Tomo el café. Siempre es café de olla, colado en el filtro de tela que traje de la casa, el único objeto que la directora del asilo me dejó conservar. Patricia lava ese filtro cada jueves. Lo tomo en una taza de peltre azul, con una rajadura fina en el asa que ya fue pegada con pegamento epóxico 2 veces. Lo tomo sin azúcar desde el 2019, cuando el médico me lo prohibió. Sigo quejándome de que está sin gracia, pero lo tomo y me siento. No hay nada urgente que hacer, nunca lo hay. Ese fue el cambio más extraño de todos. Pasar la vida entera con la agenda llena, con plazos, con juntas, con problemas que solo yo resolvía, y de repente tener días enteros que no me exigen nada. Días que pasan como agua en superficie plana, sin apuro, sin dirección. Al principio no sabía qué hacer con eso. Ahora sé, me quedo pensando. Pienso en Rosa María. Murió en el 2004, de infarto, sola en la casa. Yo estaba en Monterrey, en una junta de obra. Llegué cuando el cuerpo ya estaba frío. Nunca me perdoné eso. Pero tampoco se lo dije a nadie, hasta ahora. Era el tipo de cosa que yo me tragaba porque el hombre no habla de lo que carga, el hombre resuelve, el hombre sigue adelante. Pero no había más adelante a dónde seguir. Solo había ese cuarto vacío. Beatriz vive en Guadalajara, tiene 2 hijos que nunca conocí en persona. Roberto se volvió ingeniero, igualito a mí. Y fue exactamente por eso que la relación entre nosotros quedó tan difícil, porque él se parecía demasiado a quien yo era, y los dos lo sabíamos. Claudia se hizo psicóloga. Ella entiende todo lo que yo hice y es exactamente por eso que se alejó más, porque entender no es lo mismo que aguantar. Marcos se fue a Chihuahua en el 98 y ha llamado 2 veces desde entonces. Tania manda tarjeta en Navidad, solo la tarjeta, sin carta, sin notita, el sobre, la tarjeta, la firma, Tania, como si yo fuera un conocido lejano que no quiere perder del directorio, y Sergio, el menor, casi no lo conozco. Nació cuando yo ya estaba completamente consumido por el trabajo. Tengo más recuerdos de obras que de él. 6 hijos. Ninguna visita en 20 años. Todos los días a las 9 de la noche, antes de dormir, agarro el celular. Un Samsung sencillo que la trabajadora social configuró para mí. Abro los contactos, paso la lista hacia arriba y hacia abajo. Beatriz, Roberto, Claudia, Marcos, Tania, Sergio. Me quedo mirando los nombres, no llamo a ninguno. Le tengo miedo a lo que voy a escuchar. O peor, al silencio, al teléfono que llama y nadie contesta. Cierro el celular, lo pongo en la mesita de noche, apago la luz y me quedo en la oscuridad pensando en Valeria, en ese dibujo, en el abuelo más alto que las casas, en el hombre que pude haber sido si alguien me hubiera detenido a tiempo y me hubiera dicho: Ernesto, lo que estás construyendo no te va a visitar cuando envejezcas. Hay un puente sobre el río Lerma que todavía está de pie, que aguanta el peso del tráfico todos los días, que no necesita nada de mí para seguir existiendo. Y hay 6 personas en este país que llevan mi apellido y que aprendieron a vivir sin mí.
El puente va a durar más que cualquier recuerdo que mis hijos tengan de mí. Esa es la ironía que me devora. Construí estructuras de concreto y descuidé las únicas estructuras que me iban a importar al final, las personas. En el cuarto hay una silla en el rincón que la trabajadora social puso para las visitas. Es una silla de plástico azul marino, sencilla, con las patas un poco rayadas. Desde que llegué a este asilo hace 4 años, nadie se ha sentado en esa silla. 4 años. La misma silla, el mismo rincón. Nadie. Eso es lo que construí con 40 años de trabajo. Una silla vacía. Me estás escuchando ahora. Puede ser que estés en el carro. Puede ser que estés caminando. Puede ser que estés sentado en el sillón con el celular en la mano, mientras alguien que te quiere está en el mismo departamento, en el mismo cuarto, esperando, aunque no sepa que está esperando, que tú aparezcas de verdad. Te voy a decir algo que me tardé 94 años en entender, y te lo voy a decir sin rodeos, porque ya no tengo tiempo para rodeos. La presencia física no es presencia. Puedes dormir todos los días bajo el mismo techo que tus hijos y ser un extraño para ellos. Yo lo sé porque lo hice durante décadas. Yo estaba en la casa, pero mi cabeza estaba en la obra, en el plazo, en el presupuesto, en el problema que tenía que resolver. Mi cuerpo estaba ahí, yo no estaba. Y los niños perciben con una precisión que asusta. No tienen vocabulario para nombrar lo que sienten, pero lo sienten. Y lo que aprenden, lo que mi hija Beatriz aprendió a los 16 años, esa noche que se quedó sentada sola, con el traje de baile en el regazo, es que no vale la pena esperarte. Cuando un hijo aprende eso, algo se cierra adentro de él. Y eso que se cierra no vuelve a abrirse de la misma manera. Puedes intentarlo. Puedes pedir perdón, puedes aparecer años después con buena voluntad y remordimiento genuino, pero la ventana que existía cuando eran pequeños, cuando todavía te miraban con esa fe absurda que tienen los niños en el papá, esa ventana no regresa. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque es verdad y porque nadie me lo dijo a mí. Segundo, tú no eres un proveedor. Eres un padre. Son cosas completamente distintas. Yo pagué escuela, viaje de graduación, entrada de departamento. Me aseguré de que no faltara nada material, y no faltó nada, excepto yo, excepto mi tiempo, excepto mi atención, excepto yo sentado en la primera fila de esa presentación de baile. Tus hijos no necesitan más dinero, te necesitan a ti presente. Despierto, mirándolos, escuchando lo que te están diciendo, aunque el tema parezca sin importancia. El tema nunca es sin importancia para ellos. Tercero, el silencio de tus hijos no es señal de que todo está bien. Es señal de que dejaron de avisarte. Por 30 años ninguno de mis hijos me gritó, ninguno me confrontó, ninguno me dio un ultimátum. Ninguno me dijo abiertamente que estaba resentido conmigo, y yo leí ese silencio como aprobación, como prueba de que todo estaba en orden, que la familia estaba bien, que ellos entendían mis ausencias. No las entendían, habían dejado de reclamar. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo solo la entendí cuando ya era demasiado tarde. Si tus hijos dejaron de reclamarte las ausencias, no empieces a respirar tranquilo, empieza a preocuparte. Cuarto, pedir perdón tiene fecha de vencimiento emocional, pero no tiene fecha de vencimiento moral. Con 94 años yo sé que un pedido de perdón no va a reconstruir 40 años, pero aprendí que pedir perdón no es para arreglar el pasado, es para no morir cargando el peso de nunca haberlo dicho. Si hay alguien en tu vida a quien le debes una disculpa, no esperes a tener 94 años para dársela. Para ese entonces
Puede que ya no quieran escucharla, o puede que ya no estén. Tengo 94 años. Los pulmones se cansan con poco esfuerzo. Las rodillas no doblan como deberían. Tengo un filtro de tela que una enfermera lava cada jueves, una taza con rajadura pegada con epóxico y un celular con 6 nombres que paso todas las noches sin llamar a ninguno. Tengo la foto plastificada de un presidente municipal apretándome la mano en 1978 y tengo el recuerdo de un dibujo a crayón que desapareció en una mudanza, un abuelo más alto que las casas. Tú todavía puedes ser ese abuelo, tú todavía puedes estar en la presentación de baile, tú todavía puedes sentarte en la mesa después de cenar sin mirar el celular, sin la cabeza en otro lado, y escuchar lo que tu hijo está intentando decirte. No existe el después, existe el ahora y existe el demasiado tarde. Te digo esto desde el lugar de quien llegó al demasiado tarde y se quedó, de quien tiene 94 años y entendió todo esto cuando los hijos ya habían aprendido a vivir sin mí. No me sigas. Ve a casa ahora, no cuando termines el trabajo. No cuando resuelvas el problema de la obra, no mañana, no el fin de semana, no en las vacaciones, ahora, antes de que alguien que te quiere aprenda que no vale la pena esperarte. Yo te lo juro, con lo poco que me queda de voz, de tiempo y de todo lo demás, que el día que ese alguien deje de esperarte va a ser el día más largo de tu vida, y ese día no tiene regreso.